Bienvenidos a Cápsula contra Viento y Marea. Sumérgete con nosotros en esa historia. Contra viento y marea. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a bordo de nuestras instalaciones de Marina Estéreo a Mónica Gasca, quien es la directora de la Asociación Colombiana de Hidrógeno, quien nos cuenta un poco sobre cómo este elemento es una nueva oportunidad para Colombia. Contra viento y marea. El día de hoy nos encontramos aquí en una visita muy especial, la doctora Mónica Gasca, la directora de la Asociación Colombiana del Hidrógeno. Mónica, bienvenida. Capitán, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí en Marina Estéreo acompañándolos y contándoles un poquito más del hidrógeno, esta nueva oportunidad para Colombia. Bueno, Mónica, la gente, uno escucha mucho en este momento hablar de temas de transición energética, de hidrógeno, pero hay muchas personas que realmente no saben qué significa, cómo es. Entonces pues sería interesante que nos guiaras, nos instruyeras con qué es exactamente el hidrógeno y por qué se considera como una fuente de energía fundamental. Bueno, el hidrógeno es un gas combustible, como el gas natural que utilizamos en nuestras casas, pero tiene una ventaja adicional y es que no tiene emisiones de carbono. Entonces cuando lo quemamos no estamos contaminando el medio ambiente. Y se ve como el siguiente paso de la transición energética porque el hidrógeno y sus derivados, ahora más tarde hablamos de qué es un derivado del hidrógeno, pero es algo que viene de ese hidrógeno, entonces no contamina. Estos derivados y el hidrógeno nos van a ayudar a descarbonizar sectores que consumen grandes cantidades de energía y que por ende emiten grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Y que, digamos, tu responsabilidad ante esa necesidad y responsabilidad actual de ayudar y de estar, pues, obviamente, de ser amigable con el ambiente, ¿cuál es? Bueno, digamos que todos tenemos una huella de carbono. Lo primero es nosotros individualmente tenemos que empezar a ser más conscientes de cuál es mi huella de carbono día a día, si utilizo el carro todos los días, si me muevo en bicicleta, pero a nivel industrial también necesitamos ser más conscientes de los combustibles o los insumos que estamos utilizando, que esa materia prima o ese combustible sea limpio, y para eso el hidrógeno bajo en emisiones, porque el hidrógeno tiene distintas formas de producirse, pero el hidrógeno bajo en emisiones es el que nos va a ayudar a hacer un crecimiento industrial pero sostenible. Y una de huella de carbono, pero ¿qué es la huella de carbono y por qué es mala? Bueno, la huella de carbono es las emisiones que nosotros tenemos en nuestra actividad diaria. Por ejemplo, si utilizamos el carro, entonces estamos utilizando combustibles líquidos para movernos y tenemos una emisión de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono daña nuestra atmósfera y hace que cada vez se caliente más el planeta. Entonces, el objetivo es limitar ese calentamiento global para limitar los efectos del cambio climático. Y cuando hablamos de estos efectos a veces como que no los vemos en el día a día, pero pensémoslo en Colombia. Colombia tiene algo que se llama fenómeno del Niño y es que cada 4 años tenemos una oleada de calor, que a veces no la sentimos tanto en las ciudades principales, pero en las zonas distribuidas de nuestro país sí sentimos más oleadas de calor, tenemos un efecto en los cultivos, también lo sentimos del otro lado. Entonces el fenómeno de la Niña, que es que llueve mucho, lo sentimos en lluvias más largas, más prolongadas, más fuertes, que generan derrumbes, por ejemplo. Todo esto son efectos del cambio climático. Hablando del hidrógeno específicamente, Mónica, ¿cómo se produce el hidrógeno y de dónde se obtiene el hidrógeno? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de hidrógeno, hablamos del arco iris del hidrógeno. Uno escucha hidrógeno verde, hidrógeno blanco, hidrógeno azul. Todos estos colores están ligados a la tecnología que lo produce. Entonces hablemos de los principales, los más populares. Primero, el hidrógeno gris es el que viene de coger la molécula de gas natural y romperla. Esa molécula de metano se rompe y se tiene por un lado hidrógeno y por el otro lado CO2. Ese CO2 hasta el momento es liberado a la atmósfera, entonces contamina. Ese es el hidrógeno gris. Tenemos después el hidrógeno azul, que es la misma tecnología de romper la molécula del gas natural, pero ahora en vez de liberar ese carbono a la atmósfera, lo que hago es que con una máquina lo capturo y voy y lo entierro en el subsuelo donde nunca va a volver a salir y no me va a afectar el cambio climático. Ese se llama hidrógeno azul, es agregarle la captura de carbono al gris. Y tenemos el hidrógeno verde, que es el hidrógeno más sostenible que tenemos hasta el momento. El hidrógeno verde utiliza agua
para romper la molécula de agua, yo electrocuto esa agua con una máquina que se llama electrolizador. Entonces rompo la molécula y me queda hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. El oxígeno lo libero al medio ambiente y no estoy causando ninguna alteración. Importante que esta maquinita, que se llama electrolizador, se mueve con energía eléctrica. Esa energía tiene que ser energía limpia. Por eso se dice que el hidrógeno verde es energías renovables que mueven un electrolizador que rompe la molécula del agua. Y ahí tenemos hidrógeno sostenible. Contra viento y marea. Bueno, el hidrógeno es una forma de almacenar energía, entonces puede ser utilizado como combustible, puede ser utilizado también almacenándolo y cuando yo quiera producir energía simplemente lo meto en una celda de combustibles y produzco energía, o puede ser un insumo industrial. Por ejemplo, hoy en día el mercado del hidrógeno está liderado por el refino, la refinería que está utilizando ese hidrógeno para bajarle el nivel a los crudos más líquidos, o el mercado de fertilizantes. Los fertilizantes utilizan amoníaco y el amoníaco viene del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno y sus derivados son una alternativa de descarbonización de todas estas industrias que utilizan energéticos, por ejemplo, el transporte. En el transporte podríamos utilizar hidrógeno o amoníaco y se descarbonizarían esas industrias. Entonces, la principal ventaja del hidrógeno es, uno, que puedo utilizar mi energía renovable para producirlo, si produzco hidrógeno verde, hidrógeno limpio. Dos, descarbonizar insumos industriales. Y tres, descarbonizar procesos que utilizan combustibles que sí contaminan. Colombia es un país que tiene muchos recursos renovables y que no tiene una demanda de energía tan grande. Tenemos más oferta de energía que demanda de energía renovable. Entonces podemos utilizar esa oferta extra para producir hidrógeno que utilicemos en otros procesos o de pronto que lo exportemos al mundo. La Armada Nacional pues ha sido aceptada como aliado dentro de la Asociación Colombiana del Hidrógeno. Estamos próximos a realizar la firma del documento, entonces pues para nosotros como Armada hay compromiso 100% tanto social como ambiental con el país y con esa tendencia global de reducir nuestra huella de carbono, que ya pues hicimos una medición, pues tenemos que empezar a reducirla. Entonces pues probablemente para los oyentes y los que nos están viendo es importante que sepan que la Armada Nacional tiene un compromiso también importante, un compromiso permanente con la reducción de esta huella de carbono, y para eso emitimos nuestro plan de transición energética, que en este momento pues está ya listo para aprobarse prácticamente también. El tema de los buques es interesante y sé que pues una alternativa está en el hidrógeno, pero cuéntanos cómo está en este momento esa infraestructura logística de soporte para que el hidrógeno sea ampliamente adoptado a nivel mundial. Bueno, en este momento tenemos exportaciones de amoníaco, porque el amoníaco se utiliza para fertilizantes en la mayoría de países. Entonces ya hay buques que llevan amoníaco a distintos países. Sin embargo, si vamos a empezar a mirar el amoníaco como una nueva exportación, pongámonos en el escenario de que Colombia hoy en día exporta energéticos contaminantes, en el futuro vamos a exportar energéticos, pero van a ser limpios, como el hidrógeno y sus derivados. Entonces necesitamos más buques que lleven ese amoníaco al mundo, necesitamos puertos, saber por dónde vamos a sacar ese amoníaco, y para eso también necesitamos infraestructura de transporte. Cómo desde los centros de producción vamos a llegar a esos puertos que nos van a permitir esa exportación. Entonces es muy importante que en Colombia todas las instituciones, y por eso nos alegra mucho que la Armada esté dentro de la asociación y que tengan un plan de transición energética, empecemos a mirar, bueno, cuáles son las acciones que tengo que hacer yo para volver la transición energética una realidad, porque la transición energética es de país, no es de un solo agente, sino de todos. Sí, así es. El un ecosistema maduro para lograr la transición energética como país, y nosotros hacemos parte de ese ecosistema y estamos comprometidos con esta intención del gobierno nacional, del Estado y en general pues del planeta. Contra viento y marea. Muchas gracias por seguirnos y recuerda ver siempre Contra Viento y Marea todos los sábados a las 2 de la tarde. Nos vemos en la siguiente emisión.